La tormenta emocional moderna. ¿Te sientes abrumado por tus emociones? ¿El estrés se siente como tu compañero constante? Este vídeo no solo trata sobre cómo gestionar las emociones, sino sobre cómo dominarlas. Descubre la antigua sabiduría budista que ofrece herramientas claras, prácticas y profundamente transformadoras para cultivar una calma interior inquebrantable, sin importar lo que la vida te depare. Pero espera, ¿y si el secreto para una paz interior duradera no estuviera en reprimir lo que sientes, sino en comprenderlo a un nivel tan profundo que tu mundo emocional deje de secuestrar tus días? Únete a mí para explorar el camino budista hacia la maestría emocional. Lo que aprenderás hoy puede cambiar para siempre la forma en la que reaccionas ante los desafíos diarios. Y sí, estoy hablando de técnicas tan sencillas que podrás aplicarlas hoy mismo, incluso mientras escuchas este vídeo. Prepárate para transformar tu vida emocional desde su raíz. Imagina, por un momento, una vida donde la ira ya no te domine, donde la ansiedad no te cierre el pecho, donde la frustración no borre tu claridad mental. Imagina responder con calma, con una claridad casi luminosa, con una resiliencia tan firme que nada pueda arrastrarte a la tormenta. Ese es el propósito de este vídeo. Ese es el regalo del budismo, convertir tus emociones en aliadas, no en enemigas. La verdad es que la vida moderna es una fábrica de tormentas internas. Estamos sobreestimulados, sobresaturados y emocionalmente agotados. Cada día corremos sin pausa, cargando responsabilidades, mensajes, expectativas ajenas, y todo eso crea un ruido emocional tan fuerte que dejamos de escucharnos a nosotros mismos. El resultado: reaccionamos en automático. Saltamos, explotamos, nos angustiamos, nos defendemos, sin darnos cuenta de que estamos presos de impulsos que ni siquiera entendemos. Como un barco sin timón en medio del oleaje. Hoy vas a aprender a recuperar ese timón. Y lo más importante, descubrirás cómo la sabiduría ancestral budista puede ser la respuesta que necesitábamos y nunca nos enseñaron. Porque el budismo no te pide que ignores tus emociones ni que las niegues, te enseña a observarlas, comprenderlas y transformarlas desde dentro. No para convertirte en alguien frío, sino en alguien libre. Este primer capítulo marca el inicio del camino. Entender por qué vivimos atrapados en tormentas emocionales que parecen interminables, y cómo empezar a crear, desde ahora mismo, un espacio interno donde la calma pueda florecer. Respira. Te prometo que lo que viene no solo te dará claridad, sino alivio. La visión radical del budismo sobre las emociones. Cuando empezamos a hablar de dominar las emociones, mucha gente imagina reprimir, bloquear o actuar como si nada pasara. Pero el budismo rompe esa idea desde la raíz. La visión budista es tan simple como revolucionaria. Las emociones no son buenas ni malas, solo son estados mentales temporales. Son como nubes atravesando el cielo. A veces oscuras, otras luminosas, pero siempre cambiantes. El problema no es la nube. El problema es cuando tú crees que eres el cielo nublado para siempre. En nuestra cultura, confundimos sentir con convertirnos en lo que sentimos. Si tenemos miedo, creemos que somos miedosos. Si sentimos ira, pensamos que somos personas con mal carácter. Pero en el budismo aprendemos que la emoción es un visitante, no tu identidad. Y cuando entiendes eso, algo dentro se libera. Aquí entra uno de los pilares budistas más transformadores: el desapego. El desapego no es frialdad, ni indiferencia, ni silencio forzado. El desapego es una nueva relación con tu mundo interno. Significa permitir que la emoción exista, sin convertirla en tu dueño. Es sostenerla en la palma de la mano, verla, sentirla y, aún así, recordar que tú no eres eso. Cuando estás apegado, la emoción te controla. Si aparece la ira, te arrastra. Si aparece la tristeza, te hunde. Si aparece el miedo, te paraliza. Pero cuando aplicas el desapego, ocurre lo contrario. Tú observas la emoción,
y desde esa observación nace la libertad. Y aquí llega otra verdad radical del budismo: resistir las emociones solo las hace más fuertes. Es como intentar tapar una olla hirviendo con las manos. Cuanto más las empujas hacia abajo, más presión acumulan, más te queman y más explotan cuando menos lo esperas. Aceptar, en cambio, es como abrir la válvula. La emoción se mueve, respira, pasa. La aceptación no te debilita, te desarma frente a la guerra interna que llevas años librando. Imagina esto: estás en medio de un día complicado y de repente aparece la ansiedad. Tu cuerpo se tensa, tu respiración se agita, tu mente corre. En lugar de luchar contra esa sensación, la observas como un monje observaría una hoja cayendo del árbol. La reconoces, la nombras, la dejas estar. Y en ese gesto, tan simple como poderoso, la emoción pierde su control sobre ti. Ya no es un monstruo, es solo una energía que atraviesa tu cuerpo por un momento. Esta es la visión radical del budismo. No luches, no reprimas, no huyas, comprende, observa, respira, suelta, porque solo cuando entiendes la naturaleza temporal de tus emociones puedes empezar realmente a dominarlas. Y en ese dominio, muy pronto, descubrirás una libertad profunda, silenciosa y completamente tuya. Atención plena, tu brújula interior. Si la visión budista nos enseña a comprender las emociones, la atención plena, el famoso mindfulness, es la herramienta que convierte esa comprensión en acción real. Piensa en la atención plena como una brújula interna. No evita que haya tormentas, pero te muestra con claridad hacia dónde caminar para no perderte dentro de ellas. Cuando la mente está nublada por la emoción, el mindfulness es esa linterna que ilumina justo lo que necesitas ver, el momento presente. Vivimos en piloto automático. Reaccionamos sin pensar, respondemos sin escuchar, interpretamos sin entender. Es como si lleváramos los bolsillos llenos de detonantes emocionales. Una palabra, un gesto, un mensaje, una mirada, y ¡pum!, explotamos. La atención plena rompe ese ciclo porque crea algo que no solemos tener: un botón de pausa. Ese botón no detiene la vida, pero detiene la reacción impulsiva. Es esa fracción de segundo donde puedes elegir, donde puedes verte a ti mismo antes de actuar. Y aunque parezca pequeño, es ahí donde empieza tu poder. El budismo enseña técnicas sencillas para cultivar este estado. La primera es observar. Observar tu respiración, observar tu cuerpo, observar tu mente. No tienes que sentarte como un monje en una montaña, aunque suene tentador, basta con detenerte un instante y traer tu atención al aquí y a la ahora. Por ejemplo, estás sintiendo enojo. En lugar de reaccionar, simplemente notas: esto es enojo. Estás sintiendo ansiedad. Respiras: esto es ansiedad. Estás sintiendo tristeza. Te quedas con ella: aquí está la tristeza. Eso es mindfulness. No juzgar lo que aparece, solo ver. Porque cuando ves tu emoción con claridad, deja de manipularte desde la sombra. La práctica más poderosa es la respiración consciente. 3 respiraciones profundas, lentas, completas, y el mundo interno empieza a ordenarse. Es como si una ventana se abriera y entrara aire fresco en una habitación encerrada desde hace años. Pero la atención plena no se practica solo sentado. El verdadero cambio ocurre cuando la llevas al día a día. Cuando alguien te habla con mal tono. Cuando una persona cruza tu límite. Cuando el tráfico te enciende por dentro. Cuando un pensamiento negativo aparece sin avisar. En esos momentos, la atención plena te permite observar la chispa antes de que se convierta en incendio. Esa es la magia.
Convertir situaciones cotidianas en pequeñas prácticas de despertar. Porque cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, fortaleces tu dominio emocional. Cada pausa es un ladrillo más en tu calma interior. Cada respiración consciente es una victoria silenciosa sobre el caos. La atención plena es sencilla, pero no es pasiva. Es un acto de coraje espiritual. Significa estar presente incluso cuando lo que sientes es incómodo. Significa mirar tus emociones a los ojos sin miedo. Y cuando lo haces, algo cambia. La tormenta pierde fuerza. Tu mente recupera claridad. Tu corazón, espacio. La atención plena no elimina la emoción, te vuelve lo suficientemente consciente para no ser su prisionero. Cultivando la compasión y la ecuanimidad. Dominar las emociones no es solo observarlas, también es aprender a tratarnos con humanidad cuando aparecen. Y aquí entra en juego uno de los pilares más hermosos del camino budista, la compasión. No la compasión hacia los demás, que también es importante, sino algo mucho más difícil, la compasión hacia uno mismo. Porque seamos honestos, cuando estamos emocionalmente mal, solemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Nos hablamos con dureza, nos exigimos perfección, nos castigamos por sentir lo que sentimos. Pero el budismo nos recuerda algo esencial: no puedes encontrar calma si te tratas como un campo de batalla. La compasión es suavizar la voz interna. Es poner una mano simbólica sobre tu corazón y decirte: está bien sentir lo que siento. No soy débil. Soy humano. Ese gesto, tan simple, derrite toneladas de culpa emocional acumulada durante años. Una de las prácticas más poderosas para cultivar esa suavidad interior es la meditación metta, también llamada meditación del amor bondadoso. No tiene nada que ver con cursilerías ni pensamientos naif. Es una práctica profunda que reeduca tu corazón. Metta te enseña a mirar tus emociones desde el cariño, no desde la lucha. Comienza contigo. Que pueda estar en paz. Que pueda estar libre de sufrimiento. Que pueda estar tranquila, presente y segura. Después, se expande hacia los demás. Primero tus seres queridos, luego personas neutras, incluso personas difíciles, y finalmente, todo ser vivo. ¿El resultado? Una mente más suave y un corazón menos reactivo. La ira pierde filo. El miedo se vuelve más manejable. La tristeza encuentra espacios para descansar sin devorarlo todo. Pero junto a la compasión, el budismo nos ofrece otro tesoro, la ecuanimidad. La ecuanimidad no es indiferencia. Es equilibrio. Es la capacidad de no hundirte cuando la vida golpea, pero tampoco perderte cuando la vida sonríe. Es permanecer en tu centro mientras el mundo cambia sin parar. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas se mueven, sí, pero su tronco permanece firme. Esa firmeza es la ecuanimidad. Cuando la cultivas, las emociones dejan de ser olas que te arrastran y se convierten en movimientos naturales de la mente que puedes acompañar sin perder el rumbo. La ecuanimidad nace de entender que todo, absolutamente todo, es impermanente. Nada dura para siempre, ni la tristeza, ni la rabia, ni el miedo, ni siquiera la felicidad que tanto buscamos aferrar. Cuando lo interiorizas, empiezas a relajarte frente a los altibajos de la vida. Dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a navegarlo. Y aquí viene lo más poderoso. Compasión más ecuanimidad igual a resiliencia emocional. Una resiliencia que no es fría, ni forzada, ni fingida, sino profundamente humana y estable. Una fuerza tranquila que te permite vivir sin romperte por dentro cada vez que algo duele. Porque cuando te tratas con amabilidad y te sostienes con equilibrio, tu mundo emocional deja de ser un campo minado, y empieza a ser un camino que puedes recorrer con calma, curiosidad y dignidad. Integrando la sabiduría para una calma duradera. Hasta aquí, hemos explorado conceptos profundos: observar, aceptar,
soltar, tratarnos con compasión, mantener el equilibrio, pero todo eso, si no se integra en la vida diaria, se queda flotando como ideas bonitas en el aire. El verdadero cambio nace cuando conviertes la sabiduría budista en hábitos, en pequeñas acciones, en decisiones conscientes que repites una y otra vez, hasta que la calma se vuelve un estado natural en ti. El primer paso para integrar esta sabiduría es simplificar tu mundo interno. No necesitas 10 técnicas complicadas. Solo 3 pilares: presencia, amabilidad y claridad. La presencia te mantiene aquí. La amabilidad te sostiene cuando duele. La claridad te permite actuar sin dejarte arrastrar por impulsos. Una forma sencilla de empezar es crear tus propios rituales de calma. No tienen por qué durar 1 hora ni necesitar música zen ni velas aromáticas, aunque si lo disfrutas, adelante. Puede ser algo tan simple como sentarte cada mañana 2 minutos y escuchar tu respiración. O poner la mano en tu pecho cuando sientes tensión. O detenerte 5 segundos antes de responder a un mensaje que te dispara emocionalmente. Pequeñas cosas, pero repetidas todos los días. Eso es lo que cambia una vida. El segundo paso es aprender a reconocer tus patrones emocionales. Todos tenemos detonantes, personas, palabras, inseguridades que se activan como botones. El budismo no te pide eliminarlos, porque eso sería imposible, sino verlos con honestidad. Cuando te conoces, puedes anticiparte. Puedes actuar desde tu centro en lugar de reaccionar desde tu herida. Y aquí viene uno de los puntos más importantes. La calma duradera solo nace cuando aceptas que dominar las emociones no significa no sentir. Serás humano toda tu vida. Sentirás rabia, tristeza, miedo, confusión, y no tiene nada de malo. La maestría emocional no es la ausencia de emociones, sino la ausencia de esclavitud ante ellas. Por eso, el tercer paso es comprometerte contigo. No con una versión perfecta, sino con la versión real, la que siente, la que duda, la que a veces se desborda y otra se repliega. Comprometerte significa decir: voy a mostrarme con presencia. Voy a tratarme con amabilidad. Voy a elegir la claridad sobre la reacción. Una y otra vez. Incluso cuando cueste. Especialmente cuando cueste. Y cuando empiezas a vivir así, los beneficios aparecen solos. Menos estrés, menos fricción en tus relaciones, más espacio interior, más decisiones tomadas desde la conciencia y no desde el caos. Empiezas a notar que ya no explotas por todo, que ya no te pierdes en pensamientos repetitivos, que ya no te envenenas con historias mentales que nunca pasan. Descubres algo precioso. La paz interior no llega como un milagro, llega como una práctica. Un músculo que fortaleces con cada respiración consciente, cada acto de compasión, cada instante de ecuanimidad. Porque el dominio emocional no es un destino, es un camino. Y tú ya lo estás caminando. Tu kit interno de herramientas para la resiliencia emocional. A estas alturas del camino, ya no se trata solo de comprender las emociones o de observarlas con calma. Ahora necesitas un kit de herramientas internas, algo práctico, claro, directo, que puedas usar en cualquier momento. Piensa en estas herramientas como los instrumentos invisibles que los monjes han utilizado durante siglos para mantener la calma incluso en medio de la adversidad más intensa. La primera herramienta es la respiración ancla. No una respiración bonita, no una respiración técnica, una respiración que te regresa a tu cuerpo. Cuando la emoción te golpea con fuerza, cuando sientes que la ansiedad sube, cuando la rabia te arde, cuando la tristeza te hace caer, la mente se pierde, pero el cuerpo siempre dice la verdad. 3 respiraciones ancla. Inhalas por la nariz, profundo. Sostienes un instante. Exhalas por la boca, como si soltaras un peso. Es increíble lo que puede cambiar en esos 10 segundos. Es como si apretaras un botón interno y de pronto la avalancha perdiera impulso. La segunda herramienta es la autoobservación sin drama.
Esto es clave. No analizarte. No juzgarte. No inventar historias. Solo notar. Estoy sintiendo esto. La emoción deja de ser una tormenta y se convierte en información. Y cuando entiendes que la emoción no es un enemigo sino un mensaje, empiezas a moverte desde la lucidez y no desde el caos. Observa sin convertirlo en un juicio, y esa simple diferencia transforma completamente la intensidad emocional. La tercera herramienta es una de las más poderosas del budismo: el espaciamiento consciente. ¿Sabes ese momento en que algo te detona y sientes el impulso de responder, gritar, discutir, defenderte o huir? Ese es el momento sagrado. Ahí es donde se define tu camino. El espaciamiento consciente consiste en abrir un microespacio entre el estímulo y tu reacción. 1 segundo. 2. A veces medio. Ese espacio te salva. Te permite elegir en lugar de reaccionar. Es como ver venir una ola gigante y decidir surfearla en vez de dejar que te revuelque. La cuarta herramienta es la más suave, pero la más transformadora: la autocompasión inmediata. Cuando una emoción te supera, no necesitas más disciplina ni más exigencia. Necesitas suavidad. Pon una mano sobre tu corazón o sobre tu vientre y repite mentalmente: estoy aquí. Estoy sintiendo. Y está bien. El cuerpo cambia. El corazón se abre. El sistema nervioso se calma. No somos máquinas. Somos seres sensibles tratando de sobrevivir a un mundo acelerado. La quinta herramienta es la perspectiva budista del cambio constante. Nada dura para siempre. Ni tu emoción. Ni tu problema. Ni tu miedo. Ni el momento difícil que estás atravesando. Recordarlo te da una fuerza tranquila, una especie de sabiduría silenciosa que te sostiene desde dentro. Cuando sabes que todo pasa, no te aferras, no te desesperas, no te rompes. Acompañas el proceso. Este kit interno no es teoría. Es práctica pura. Cuando empiezas a usar estas herramientas cada día, tu resiliencia emocional se vuelve natural. No te vuelves insensible, ni frío, ni distante. Te vuelves fuerte de una forma serena. Y esa fuerza, créeme, cambia la forma en la que caminas por la vida. Los beneficios reales y medibles de dominar tus emociones. Dominar tus emociones no es solo un ideal espiritual ni una frase motivadora bonita para quedar bien. Es algo real, concreto, medible. Cuando comienzas a aplicar la sabiduría budista en tu día a día, el cambio no ocurre solo dentro de tu mente. Ocurre en tu cuerpo, en tus relaciones, en tu manera de trabajar, en tu capacidad de tomar decisiones, en toda tu vida. Uno de los primeros beneficios que notarás es la reducción del estrés. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu respuesta a ellos cambia. Cuando reaccionas desde la claridad en lugar del caos, lo que antes era una montaña se convierte en una colina. Lo que antes te explotaba por dentro ahora se procesa con calma. Tu sistema nervioso deja de estar en modo alarma permanente y empieza a vivir en un estado de equilibrio más natural. Duermes mejor. Respiras mejor. Te concentras mejor. Otro beneficio profundo es la mejora de tus relaciones. Porque cuando dominas tus emociones, ya no actúas desde la herida, ni desde el impulso, ni desde el miedo. Escuchas más. Reaccionas menos. Comprendes mejor. Te enfadas menos. Y cuando lo haces, sabes cómo gestionarlo sin dinamitar el vínculo. La gente empieza a sentirse más segura contigo, porque tus reacciones dejan de ser imprevisibles. Tú también te sientes más seguro, porque ya no estás atrapado en el vaivén emocional del día. También aparece algo hermoso: la claridad mental. Esa sensación de tener la cabeza llena de ruido disminuye. Los pensamientos repetitivos se apagan.
La mente deja de correr detrás del drama y empieza a enfocarse en lo que importa realmente. Con claridad mental, tomas decisiones más inteligentes, más honestas, más alineadas con lo que realmente quieres. Y aquí viene uno de los beneficios más transformadores, una auténtica sensación de libertad interior. Cuando ya no eres esclavo de tus impulsos, cuando ya no te hundes por cualquier emoción intensa, cuando sabes cómo volver a tu centro incluso en los días difíciles, aparece una libertad que antes parecía imposible. No es una libertad de circunstancias. Es una libertad interna. Una libertad que no depende de lo que pase fuera, porque está anclada a tu propio equilibrio. Pero tal vez el cambio más profundo sea este. Comienzas a sentir paz, una paz pequeña primero, como una brisa suave, y que con el tiempo se convierte en una presencia constante en tu vida. Una paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de conciencia. Una paz que te acompaña incluso cuando el mundo se mueve a tu alrededor. Y cuando la gente a tu alrededor empieza a decirte: estás distinto. Te veo más tranquilo. Te noto más fuerte. Te escucho mejor. Ese es el reflejo de un trabajo interno que solo tú conoces, pero que todos sienten. Dominar tus emociones no te hace perfecto. Te hace libre. Te hace humano de una forma más consciente. Te da una fuerza que ya no necesita gritos ni máscaras. Una calma tan auténtica que se vuelve contagiosa. El verdadero dominio emocional. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Dominar tus emociones no es un lujo espiritual ni una idea bonita para colgar en la pared. Es una forma de vivir. Es una manera de caminar por el mundo con dignidad, con presencia, con una calma que no depende del caos externo, sino de tu propio interior. Y quizá lo más importante es entender que este camino no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Momentos en los que lo lograrás con facilidad, y otros en los que sentirás que retrocedes. Pero incluso eso forma parte del aprendizaje. Cada paso que das, incluso los pasos torpes, incluso los días difíciles, están moldeando tu fortaleza interna. Aquí está la verdad que muchos olvidan: la calma no se encuentra, se construye. Se construye con cada respiración consciente, con cada pausa antes de reaccionar, con cada gesto de compasión hacia ti mismo. Se construye cuando eliges no ser prisionero de la emoción del momento. Se construye cuando recuerdas que todo pasa, que nada dura para siempre, que incluso las tormentas más intensas terminan cediendo. Y tú, escuchando este vídeo ahora mismo, ya estás caminando ese camino. Ya estás rompiendo patrones. Ya estás despertando. Ya estás dejando atrás la antigua versión de ti que vivía atrapada en impulsos, en miedos, en reacciones automáticas. Estás entrando en un espacio interno donde puedes ver, comprender y actuar desde la libertad. Esa libertad es tuya. Nadie puede quitártela. Imagina tu vida dentro de unas semanas si decides practicar lo aprendido hoy. Menos caos interno. Menos discusiones innecesarias. Menos culpa por sentir. Más claridad. Más fuerza. Más serenidad. Una versión de ti que no se rompe por dentro cada vez que algo duele, sino que respira, observa, comprende y sigue adelante con una dignidad que antes no conocía. Esto es lo que hace el dominio emocional. No te vuelve invencible, te vuelve consciente. Y la conciencia es la verdadera victoria. Si este vídeo te ha ayudado, si has sentido que algo dentro de ti hizo clic, si descubriste una nueva forma de entender tus emociones, te invito a unirte a esta comunidad de personas que, como tú, están aprendiendo a vivir desde la calma y no desde el caos. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo esta sabiduría que transforma vidas. Dale like al vídeo si sentiste que te aportó paz o claridad. Suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos contenidos y puedas seguir profundizando en la sabiduría budista aplicada a la vida real.
Y activa la campana, porque cada vídeo es una herramienta más para tu crecimiento emocional. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este momento. Gracias por permitirte aprender, escuchar y transformarte. Que encuentres calma en tu día. Que encuentres luz en tus emociones. Que encuentres la fuerza silenciosa que siempre estuvo dentro de ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la paz está en ti, solo necesitas aprender a volver a ella.